Bueno, no sé si ahí se escucha bien, ¿cierto? No vaya a Sí, yo te tener- escucho perfecto. Listo, perfecto. Pues muchísimas gracias por la invitación. Bueno, y la idea es que yo sentí que este taller viene como en continuidad con el que trabajamos la vez pasada en términos del desarrollo de hoja de vida. Em, y bueno, la idea es que podamos un poco hacer como el ejercicio eh, de construir, justamente identificar qué es esto de las competencias, las habilidades, aptitudes, actitudes, que nos permiten, uno, en términos de hablar sobre el autoconocimiento, ¿cierto? Autoconocernos en términos del campo laboral, al cual quizá muchos apenas están pensando el inicio, están dando una luz como de inicios acerca de cómo enfocarme en el tema de lo laboral, quizá otros ya en el camino construyendo el campo laboral y otros muy posiblemente, puede ser que estén acá también ya con una experiencia muy fuerte en este ejercicio, pero creo que así como se llama este taller de Ubícate el día de hoy, de hablar de identificar habilidades, competencias y demás, es también pensarse cómo en ese ejercicio, que lo hacemos constantemente en el transcurso de nuestra vida profesional y laboral, es poder pensar cómo ocurren las diferentes transformaciones y pensarnos también acorde a los intereses y al enfoque de trabajo que estamos teniendo, ¿sí? Entonces, pues primero, súper importante y no quiero dejarlo pasar. Muchísimas gracias a todos, a todas por estar presentes el día de hoy. Y bueno, espero que sea un espacio de construcción entre cada uno de nosotros, eh, donde podamos llevarnos como una herramienta que me permita hacer como ese testeo justamente de pues, ¿qué es lo que me caracteriza a mí, no? ¿Cuál es un poco, voy a plantear una pregunta ahora más adelantico y vamos a desarrollar, la idea es que desarrollemos en este espacio de taller, la apuesta es que sea más desde la experiencia, ¿no? Y que podamos construir, pues, algo que nos ayude a identificar el tema. Entonces, lo primero que sí les voy a pedir, y muy importante para cada uno de ustedes, es que se acompañen de la hoja y del papel y del lápiz, perdón, donde pues podamos ir realizando también como la experiencia de construir y de identificar las habilidades y las competencias tan importantes, porque de ellas justamente es donde vamos a hablar. Creo que el próximo taller es sobre también construcción de hoja de vida, si no estoy mal, o una revisión al tema de hoja de vida. Entonces, creo que nos plantea la necesidad de, antes de llegar a ese espacio de hoja de vida, si es pensarnos y ya tener un poco más de claridad respecto a ese quién soy yo en esto que se llama las organizaciones. Entonces, voy a compartir acá, me acompaño de una presentación, no sé si allí se ve perfecto. Yo la veo súper. Sí, y ok, Sí, está. listo. Pero no le tengo, o sea, ¿me está saliendo como manera de presentación o se ven las otras diapositivas? Es No, que se no. están viendo las otras diapositivas, todavía no Ok, está en modo ahí ya, presentación. ahí Ahora ya. sí. Ajá. Listo. Bueno, entonces arrancamos con este taller. La idea es que nos acompañemos entonces de la hoja y el papel, oiganme, del papel y el lápiz y podamos dar inicio. Primero, cuando nos pensamos en el taller de Ubícate, de identificar habilidades, competencias, aptitudes y actitudes para la vida laboral, pues yo creo que lo primero a lo cual recurrí un poco a consideración es pensarnos actualmente el tema de las organizaciones, la mirada que desde el campo laboral estamos reconociendo como las diferentes transformaciones que se están dando en términos de la búsqueda de ese recurso humano de la cual queremos que haga parte en una organización, ¿cierto? Y sabemos que el recurso humano como capital humano, que es de hecho el capital más importante de cualquier organización,
definitivamente nos plantea este concepto que se llama las competencias. Muchas de las personas, de los estudiantes, de las estudiantes que ya inician sus procesos de práctica, egresados que vienen aquí a los espacios de asesoría de hoja de vida, por ejemplo, nos plantean como, bueno, ¿y qué es esto de las competencias? ¿Sí? Cuando llegamos al punto de la construcción de hoja de vida y decimos como, bueno, ¿y esto cómo se construye? ¿Ya? Porque quizá, pues, la realidad es que los medios, como las redes sociales y demás, pues, nos dan una serie de informaciones con las cuales quizá muchas veces decimos, así como lo decía ahora nuestra compañera, no, es que yo soy, pongo la palabra liderazgo en mi hoja de vida, ¿cierto? Pongo que trabajo en equipo, pero no sé si realmente eso tiene que ver con la identidad, con mi identidad, que en este caso hablamos de un proceso identitario en el campo laboral, ¿sí? Es si realmente yo desde el ejercicio en una organización me sitúo en ese lugar bajo la accionar. Y ya vamos a hablar un poco de eso. Entonces, para que todos nos situemos, sí o sí las organizaciones hoy en día nos están pidiendo o están más bien situando una mirada, un enfoque de trabajo desde las competencias. Y ese campo de las competencias implica, permítanme un segundo, ya, implica que cuando hablamos de competencia estamos pensándonos aquellas personas que están en capacidad, o valga la redundancia, son competentes para orientar soluciones a problemáticas, ¿sí? Que requieren una gestión en el campo organizacional donde te encuentres y que además no solamente es la capacidad de gestión, sino también cómo esto tiene que ver o cómo las diferentes competencias, acciones, recursos que allí pones en juego, pues definitivamente tienen que ver también con tu motivación personal en el entorno laboral. ¿Y por qué se plantean estos dos elementos? Porque pensamos, y es uno de los tránsitos a los cuales se está realizando en el campo laboral, y es pensar que donde tú trabajes también te sientas, estés conectado con lo que significa tu vida, también estés conectado con tus proyecciones de vida, estés conectado con el sentir en términos de lo que te agrada, lo que disfrutas, lo que deseas, ¿cierto? Entonces, que haya esa conexión, sabemos que va a ser una persona que en ese campo de lo laboral pues va a tener un buen nivel de satisfacción y evidentemente en su capacidad productiva pues se van a ver estos efectos. Entonces, en esa medida creo que es importante que liguemos, o sea, liguen el tema de las competencias a los recursos humanos que toda empresa de alguna manera está buscando y no solamente en términos del saber, que ahora lo vamos a conversar también, ¿sí? Porque la competencia no es solo lo que sepas de conocimiento, sino una serie de construcciones en recursos que parten desde lo personal y también hasta la formación profesional como tal, pero que se tienen que poner en juego justamente dependiendo del campo donde estés, en donde te estés situando. Bueno, la idea central, para que podamos situarnos allí en el tema de la competencia, hay alguien que tiene el micrófono por ahí abierto. Bueno, la competencia es que nos pensemos la competencia permite que más allá de las exigencias básicas que realizan para un puesto de trabajo, ¿cierto? Se dé la posibilidad de pensarse esas competencias personales que caracteriza a esta persona. Y aparte, ¿qué le caracteriza en su particularidad, en su elemento subjetivo, ¿cierto? Es también qué habilidad y qué capacidad tiene para aprender a aprender. Es decir, reconocibilidad y que no necesariamente pues tiene que ir como con todos los conocimientos adquiridos, sino que está en la posibilidad y se permite reconocer que
cualquier contexto en el que te encuentres, así tengas toda la experiencia del mundo, siempre estás en un proceso de aprendizaje. Entonces, creo que principalmente hablar de los recursos humanos basado en competencias es justamente entender que todo el tiempo estamos en proceso de desarrollo, ¿sí? Y aparte de eso, de que estamos incorporando nuevos conocimientos, definitivamente estamos incrementando muchas más o mejores, más bien, competencias profesionales y capacidades personales. Entonces, allí para que entremos un poco a delimitar el concepto de competencia, es importante que entendamos que la competencia la podemos definir como un conjunto. Hay una serie de conjuntos en términos de conocimientos, es decir, los conocimientos que has adquirido, por ejemplo, en tu campo profesional, ¿sí? En la formación del campo profesional. ¿Qué conocimientos? En ocasiones cuando llegan aquí muchos de los estudiantes o ya personas ingresando a la vida laboral, indagamos sobre, bueno, ¿qué conocimientos tienen? Y a veces nos quedamos hablamos del conocimiento como el nombre de la clase a la cual asiste. Y yo creo que allí es muy importante un poco, los convocamos a que ustedes se piensen el conocimiento en términos de los diferentes campos y enfoques de trabajo o los diferentes campos y enfoques de desarrollo, de investigación que desde sus profesiones han logrado también aprender. Entonces, un primer elemento es, no significa que tengas que saberte todo. Sí, cursamos una carrera de profesionalización, probablemente de 4 o 5 años, pero no significa que tengas que saberlo todo, ¿sí? Significa es en ese proceso de construcción, ¿cierto? Que se llama pregrado, por ejemplo, ¿cuáles conocimientos son los que tú identificas que son más significativos para ti? ¿Cuáles son los conocimientos de los cuales has logrado quizá hacer énfasis? ¿Cuáles son aquellos conocimientos en los cuales te diste tiempo, por ejemplo, de participar en procesos de investigación? ¿Cuáles son esos conocimientos en los cuales te diste tiempo de elaborar también una conceptualización importante desde tu campo profesional, sea el que sea? Ese es uno, ese es el primero. El otro es los procedimientos, lo que de alguna manera vamos aprendiendo a través de la práctica, a través, bueno, quiero situar un poco también, porque sé que hay varias personas acá en términos de quizá apenas próximos a iniciar su vida en el campo laboral. Entonces, muchos llegan con la angustia de, pero ¿qué hago, Caro, si no sé, yo no he tenido experiencia laboral? ¿Mm? Y cuando empezamos a ahondar un poco como en esto de los procedimientos, es, bueno, ¿en qué procesos has participado de pronto durante tu carrera profesional? Si participaste de alguna investigación, si realizaste la realización de los trabajos, ¿sí? Allí son espacios también que son de aprendizaje, evidentemente, pero que también en ese aprendizaje están mediados por los procedimientos, el saber hacer. Y el otro elemento que constituye este conjunto que se llama competencias son las actitudes, actitudes combinadas, coordinadas e integradas. ¿Eso qué significa? La forma como yo me sitúo también desde mis estados de ánimo, quizá desde las formas de participación en lo que tiene que ver con el ejercicio de mi profesión, o por lo menos lo que tiene que ver con el ejercicio de mi formación académica, ¿cierto? Y que evidentemente estas actitudes que tienen que ver más con cómo me siento yo allí, efectivamente viene anudado con el concepto de aptitud. Y cuando hablamos de aptitud, pues empezamos a dar cuenta o visualizar para qué puedo hacer al respecto,
Es decir, qué capacidades puedo tener en términos de lo psicológico, de lo físico, para llevar a cabo una tarea, ¿sí? Entonces, mire que el concepto de competencias es un concepto que tiene mucha elaboración, tiene un grado de elaboración alto y cuando hablamos de competencia nos habla de cómo cada persona pues encuentra este saber hacer y ese saber estar para el ejercicio profesional. Entonces, de acuerdo con esto, pues las competencias nos implican sí o sí hablar de capacidades, ¿sí? Sería imposible pensar en las competencias sin las capacidades. Para que podamos ser competentes, necesitamos que se den procesos de aprendizaje. Y cuando yo hablo en ese momento de procesos de aprendizaje, quiere decir procesos de desarrollo, ¿sí? Entonces, en esa medida, las competencias, esta relación entre competencias y capacidades van como muy entrelazadas, van de la manito cada vez y de alguna manera en un texto que leía sobre el tema, me gustó mucho un ejemplo que daban sobre la relación entre estos dos conceptos y es que son como un bucle, ¿no? Una relación en bucle. Todo el tiempo se están alimentando una a otra. Entonces, por eso al principio les decía que entre más capacidades vamos elaborando, vamos construyendo, muy probablemente usted va a tener unas mayores competencias para la vida laboral. ¿Listo? Ahora, las competencias son definibles en términos de acción. No es como una definición allí conceptual donde yo lo voy a situar en la hoja de vida y ya. Porque esto justamente se ve cuando a veces nos hacen una prueba psicotécnica, cuando a veces nos ponen durante la entrevista a hacer un juego de roles, ¿sí? Hay procesos en recursos humanos que lo utilizan mucho, cuando de pronto nos solicitan que resolvamos una situación ejemplo que nos presentan sobre la vida cotidiana. Entonces, de alguna manera, eso que imprimimos en el papel, llamándolo como competencias en nuestro perfil profesional, solo se da y son definibles si están en acción. Es decir, si yo realmente, al hacer el ejercicio que vamos a hacer hoy, es que nos demos cuenta si yo realmente movilizo los recursos necesarios para poner en juego esas capacidades, esas actitudes, esas aptitudes, ¿cierto? Que necesito y que se ponen en juego y cuando funcionan en juego todas, se convierten, definitivamente me dan cuenta de una competencia. Lo otro es que no quiere decir que las competencias, las capacidades, las habilidades, las actitudes sean inamovibles. Ojo con eso. Las competencias son basadas en cada contexto y allí tiene que ver también el tema del desarrollo. No quiere decir, a veces juzgamos y decimos a alguien que no, tú no sabes hacer eso. Quizá no lo sepas hacer, pero puedes desarrollar las posibilidades de que lo aprendas a hacer, ¿sí? Si tenemos esta mirada del aprendizaje. Entonces, en esa medida, por eso decimos que una competencia es acorde al contexto. O puede que en algún contexto tú desarrolles una competencia y en otro contexto no se pueda visualizar de la misma manera como lo hacías en el contexto anterior. Entonces, los recursos son de cada persona. Todos tenemos capacidades, todos tenemos recursos. Esta mirada es importante. Esta es una de las miradas que nos brinda el tema de los recursos humanos o la gestión por competencias, ¿cierto? Y es permitir reconocer en cada uno de nosotros que definitivamente tenemos recursos y que se ponen en acción de una manera combinada dependiendo de las necesidades, ¿ya? Y cuando hablamos que dependiendo de las necesidades, quiere decir que somos adaptables, que esas competencias se adaptan, se flexibilizan de acuerdo también a lo que se está buscando en ese contexto. Si situamos esto desde lo organizacional, evidentemente es posible que
muchas veces en estas búsquedas por competencias, quizá no busquemos mucho el tema de conocimientos, pero puede que a una organización le interese más observar en sus competencias, por ejemplo, cómo está su capacidad para liderar o cómo está su capacidad para trabajar en equipo, ¿sí? Entonces, hay elementos allí que vamos a ir ahondando poco a poco y que son importantes que cada uno, al desarrollar la actividad que vamos a desarrollar, pues pueda darse cuenta qué le caracteriza, qué identidad, con qué identidad se va a ir usted hoy en decir, bueno, yo identifiqué esta identidad, este va a ser parte de lo que debería contener mi perfil para una hoja de vida, ¿cierto? Donde yo pueda decir, esta es mi hoja de vida y esta es la identidad, esto es lo que yo soy, que es de alguna manera lo que queremos que ustedes que llevan el sello de Universidad Autónoma de Occidente se puedan pensar ese ser, que no solamente es un hacer, ¿no? Sino el ser, cómo estamos en ese ser y qué es lo que yo presento para el tema de la vida en lo laboral. Aquí hay algo que yo traigo del el taller que hicimos el semestre pasado que me parece muy importante retomarlo, y es que hay unos elementos claves en esa construcción del perfil. Llegamos hoy al tema de identificar habilidades, competencias, aptitudes y actitudes. Por esto, justamente, porque nos dimos cuenta a través de los talleres de Ubícate, que es necesario que podamos construir esto de cómo hacemos nuestro perfil, pero de dónde parto, yo miro ejemplos, descargo hojas de vida, ¿cierto? Y a veces ni siquiera no puedo hallarme en esas diferentes construcciones que son ajenas a mi realidad. Entonces, la idea hoy sí es resaltar estos dos elementos. Uno es que la construcción en la identificación de competencias, de habilidades, de reconocimiento de actitudes y de reconocimiento de qué puedo realizar, qué tareas puedo realizar en el tema de lo actitudinal, pues es reconocer tu valor agregado, que cada uno de nosotros tenemos un valor agregado, esto es importante saberlo. Y dos, la interpretación que cada uno de ustedes va a realizar de la propia experiencia, ¿sí? Y no estoy hablando solo, algunos van a estar diciendo, pero si no tengo experiencia laboral. Sí, puede que no tengas experiencia laboral, pero ya tienes una experiencia que tiene que ver con una construcción de conocimientos, de procedimientos, de actitudes y de aptitudes que has logrado construir luego de 4 o 5 años para decir, quizá puedo hacer esto o quizá puedo brindar esto. ¿Listo? Entonces, y pues que en esa medida de interpretar esa experiencia podamos llegar al elemento central que es construir cuáles son mis competencias y habilidades. ¿Listo? Entonces, como cada uno, cada una tiene sus hojas allí, confírmenme por favor que tienen ya las hojas a la mano, que tienen la hojita a la mano. Alce la manito, porfa, así digitalmente. Carito, una pequeña aporte, porque es algo común que hoy estábamos compartiendo desde el departamento. Muchas personas Hola. le... ¿Ahí me escuchas? Ay, yo no escucho. ¿Ahí me escuchas? Hola. Todos están escuchando. Yo estoy escuchando a las dos personas que han hablado. No. Sí, se escucha muy bien. Bueno, es que algo que le mencionaba a Carito, espero que sí me esté escuchando. Bueno, un error muy común que sucede entre los chicos que están finalizando y van a entrar en prácticas o que apenas van a iniciar el proceso de entrevistas es que le piden al más pilo del grupo, ve, pásame tu hoja de vida, vos cómo la hiciste. Y entonces uno sobre esa hoja de vida, uno copiaba, ponía su nombre, ponía algunas cositas que uno medio sabía y le dejaba todo el resto igual. Entonces es importante hacer este proceso porque pues básicamente tú le estás usurpando la identidad de tu compañerito y no eres tú, sino que es la hoja de vida de otro con tu nombre. Entonces es importante ese valor agregado para que nosotros caemos en el error, o sea, todos hemos sido principiantes, yo
no tuve la oportunidad de tener este programa cuando estudié acá en la UAU, pero es importante siempre tener esto presente. Es chévere poder crear tu hoja de vida a partir de ti y no de los otros compañeritos, porque pues le estarías como robando la identidad, los conceptos, habilidades y otros. Ese era como el pequeño aporte. Gracias, sí, total. Y la verdad es que uno, a veces cuando estamos acá en el espacio, nos pasa, compañeros, nos cuesta en ocasiones pues dar como con toda esta construcción, eh, porque es difícil a veces como situar en palabras eso que de alguna manera sabemos, ¿cierto? Es más, eso que de alguna manera no nos reconocemos. ¿Sí? Y el ejercicio de la construcción del perfil es muy bonito porque es reconocerse, es autorreconocerse, saber, es como mirar esa autoimagen, hagan de cuenta que el arbolito son ustedes, ¿cierto? Y poder decir, bueno, yo en este árbol, ¿cómo me identifico? Puede que hay alguien que tenga los múltiples colores en las hojas, hay alguien que tenga los múltiples colores en las raíces, que sea un tallo más alto, más bajo, más ancho, más delgado. Es decir, cada uno le vamos dando como una caracterización, ¿sí? Una identidad muy particular. Y creo que a partir de allí es donde justamente se construye como esa seguridad y la seguridad de la que muchos nos hemos preguntado al principio cuando iniciamos o nos la seguimos preguntando también porque nos pasa. Yo creo que nunca deja de suceder que cuando uno se va a presentar, por ejemplo, a un proceso de selección, pues nos da susto, ¿no? Nos da nervios. Eso no deja de pasar, pero sí es la seguridad con la cual yo me apropio de mí, de esa identidad, con la seguridad que yo puedo decirle al otro, mira, yo soy este profesional, tengo este sello y en este sello estoy en disposición para aportarle a una organización. Entonces, creo que allí, frente a esa pregunta de cómo hago para sentirme más seguro, más segura, cómo hago para hablar con mayor fluidez en una entrevista, la cuestión que he identificado es que parte desde acá, ¿sí? Parte desde el hecho de yo no sentirme segura con mi propia definición o seguro con mi propia definición de ese quién soy yo en el campo de lo laboral, en el campo de lo profesional. Entonces, vamos a darle inicio a este proceso. La idea es que espero que cada una haya realizado su dibujito del árbol. Si quieren, en serio, me parece un elemento muy importante para el tema de conciencia, es que ustedes elaboren ese árbol bien bonito. Ya después en su casa, después del taller, otro día le pueden dedicar, si quieren, con el tiempo necesario a construir este árbol como con eso, esa identidad propia en términos de la imagen, cómo quiero, cómo me veo y me visualizo allí, eh, para que le puedan dar justamente como esa significatividad en lo consciente a este elemento y además para que ustedes también puedan como situar en lo consciente esta construcción que van a hacer de este árbol. Entonces, ¿por dónde vamos a empezar? Vamos a empezar por las raíces. Sabemos que las raíces son supremamente importantes porque es como el sostén, ¿no? Lo que alimenta, lo que sostiene, lo que toma nutrientes, lo que arraiga, aquello que de alguna manera me da piso, ¿cierto? Me da sostén, siento que estoy allí situado en una realidad. Entonces, lo primero que ustedes me van a situar en esa hoja que tienen ahí en sus manos es sus valores personales. ¿Cuáles serían valores personales? Quiero escucharlos un poco. ¿Qué serían los valores personales? La honestidad, La honestidad, ok. Otro, regálame otro. Ay, ¿será que yo no estoy escuchando? Y han hablado. Ya me puse en duda. No, yo sí te escucho, hay unos chicos muy Sí, tímidos. bueno,
Ok, ok. Estamos tímidos. Bueno, Es que está la... trillado como con lo mismo de siempre, pues podría ser, no sé, responsabilidad, puntualidad, compromiso, no sé. Ok, listo. Valores personales, efectivamente, es como aquellas construcciones que han sido parte también quizá de nuestros procesos de crianza. Los invito un poco a que se piensen allí. El proceso de crianza, la familia donde nacimos, el espacio donde nacimos, de pronto, qué nos enseñaron a ser como personas, ¿cierto? Y yo creo que es importante que le demos una mirada a esto para eh, revisar si en mi presente eso está allí dispuesto, ¿sí? Si realmente esos valores personales están en funcionamiento. El respeto por allí lo ponen, perfecto. Entonces, cada una va a empezar a situar palabras, ¿listo? Empiecen a situar palabras allí de valores personales, quizá vámonos con unos cinco valores personales, aquellos que ustedes destaquen de manera significativa. La asertividad, aunque la asertividad, no sé, ustedes me dicen qué piensan. A veces siento que la asertividad viene acompañada, es como una construcción un poco más compleja de un conjunto de otros valores personales. Quizá lo asertivo es honesto. Quizá lo asertivo es el respeto también. Quizá lo asertivo, no sé, me haces pensar allí un poco, lo cual está bien, situarlo como un valor personal, pero yo pensaría que para que llegaras a ser asertivo o a ser asertiva, tuviste que pasar un previo, ¿cierto? Tuviste que hacer previamente un proceso para poder llegar allá y ya construir como concepto como tal. Sí. Los rasgos de nuestra personalidad. Ahí viene, y es que nos vamos a preguntar, bueno, ¿cómo soy yo? El cómo soy yo, es decir, actitudinalmente, ¿cómo soy yo? Aquí a veces llegan y me dicen, no, yo soy buenísimo trabajando en equipo, ¿ok? Bueno, trabajo en equipo porque aquí nunca le negamos la palabra a nadie ni, pues obviamente yo no voy a poner en duda lo que estamos diciendo. Pero cuando empezamos a indagar sobre tus actitudes, no, no me gusta, la verdad es que no me gusta relacionarme con los demás. La verdad es que soy de muy mal genio. La verdad es que fácilmente como que me desconecto de los procesos. Entonces, uno se empieza a dar cuenta que hay ciertos rasgos de nuestra personalidad que de alguna manera nos están indicando que quizá ese trabajo en equipo habría que mirarlo, porque es muy probable que en el ejercicio, en la acción, acuérdense que hablábamos de la acción, en el accionar de los diferentes recursos que como personas ponemos, pues quizá sale el mal genio, ¿no? Y quizá ese mal genio y esa dificultad, por ejemplo, de controlarme en mi mal genio, pues afecta probablemente la relación con mis compañeros de trabajo, ¿sí? Entonces, allí hay elementos que los invito a que reconozcan 5 rasgos de su personalidad. No quiero situarlos en positivo o negativo, 5 rasgos que ustedes reconocen que todo el tiempo o la mayor parte del tiempo está operando en usted. ¿Cómo es usted? No estamos hablando de lo, ok, por allí Carlos nos dice compasivo. No estamos hablando de lo laboral. Allí no se me van a mirar desde lo laboral. ¿Listo? Allí se van a mirar en ese yo. Yo cómo soy. ¿Qué actitud tengo frente a la vida? ¿Cómo me posiciono, por ejemplo, en la relación con las personas que están a mi alrededor, mi familia? Optimista. Gracias, Carlos. Bueno. Y experiencias de contexto. Cuando yo les hablo de experiencias de contexto, estamos hablando, no me van a nombrar toda, no van a poner allí toda la experiencia,
si no pueden nombrar algo significativo. Les doy un ejemplo. Experiencia de contexto es que quizá cuando yo estaba muy niña, siempre me tocaba, voy a imaginarme algo aquí, me tocaba, vivía con mi abuelita y entonces mi abuelita trabajaba como en diversas instituciones. Y pues como vivía en diversas instituciones, a mí me tocaba moverme con ella. Y cada vez que llegaba a una nueva institución, me tocaba como volver otra vez a conocer personas, a flexibilizar quizá horarios, a darme la posibilidad de hablar con otros, ¿sí? Allí hay una experiencia de contexto. Es una característica que es muy personal, pero que definitivamente habla, esto es un ejemplo, ¿no? Habla de mí en términos de que quizá me adapto a diversas situaciones de la vida. Exacto. Adaptable al cambio. O puede ser que no, que cuando a mí me cambian los planes, por ejemplo, cuando estoy en pareja, me cambian los planes y exploto en, no sé, no me gusta y exploto con furia, con rabia y no lo soporto, ¿sí? Entonces, allí empezamos como a darnos cuenta. Quiero que sitúen unas 3 experiencias o 4 experiencias de contexto. Ahora, este ejercicio ustedes lo pueden realizar después, como con toda la seriedad de lo que implica pensarnos y se van a empezar a dar cuenta que es un muy buen mapa para saber de nosotros y para darnos cuenta también como por qué o para qué funcionamos de ciertas formas. ¿Listo? Una preguntita, qué pena. Dime, dale, tranquila. Aquí Gracias. estamos para eso. Tengo una pregunta sobre las Dime, experiencias de contexto. Por ejemplo, yo dale. podría, te quiero poner un ejemplo y tú me dices pues si va relacionado o no, por favor. Ok, Por lo menos yo en los contextos en los que he estado, yo apenas me voy a graduar ahora, entonces todavía no, pero ya inicié vida laboral, no con algo en mi ok. carrera, con otra parte de mis conocimientos. Entonces, yo he notado que yo al ambiente al que llego, sea de estudio, sea laboral, cualquiera, yo Ajá. trato de adaptarme siempre mucho a la gente, los aprendo a conocer y eso me ayuda como a llevarme mejor con ellos. Y de cierta forma siempre eso mejora la efectividad del equipo o el rendimiento donde estoy, porque sé Ok. cuáles son las habilidades de cada uno y pues obviamente las mías y lo hago como que todos podamos poner desde esas habilidades y así mejora la efectividad de un grupo. ¿Cómo uno podría decir? O sea, yo podría decir eso, que soy como adaptada, me adapto o que soy flexible, o cómo lo pondrías tú. Yo te sugeriría que en este momento, como estamos hablando de raíces, más que situarlo con la palabra adaptable al cambio, es que puedas situar la experiencia. Me muevo, eh, por ejemplo, tengo facilidad para, no, he cambiado varias veces de lugares de trabajo y esto ha generado que deba relacionarme con las personas de diferentes formas, de Ujú, tal manera que me acepten en el espacio, ¿sí? exacto. O en el grupo. Eso es una experiencia. Ahí estamos es hablando de la experiencia de contexto. No me interpretes todavía, porque interpretarlo sería ya a donde vamos a llegar, que Ok. es, bueno, esto, ¿qué me aportó para poder ser una competencia? ¿Sí me entiendes? Entonces, léelo, escríbelo desde el hecho, o sea, la experiencia como tal. ¿Mm? Hay alguien, creo que fue Carlos, que puso resiliencia, si no estoy mal. Resiliencia ya sería una lectura elaborada en el árbol, ¿sí? Para tú llegar a la resiliencia, en el ejemplo, por ejemplo, que nos dice Carlos al escribir la resiliencia, yo me pensaría es cómo llegué a la resiliencia. Ah, Camilo. Gracias, Carlos. Camilo nos escribe. Entonces, ¿cómo llegué a construir esto de la resiliencia? Tuvo que pasar, muy probablemente. La idea es que no vamos a hablar de eso, pero tuvo que pasar quizá varias experiencias de contexto para que al día de hoy esta persona, Camilo, pueda decirnos, soy resiliente.
¿Mm? Entonces, por eso es importante como situar allí experiencias de contexto. ¿Qué me ha pasado a mí en la vida de manera significativa que yo diga, mira, esto de aquí me enseñó este tema? ¿Listo? Entonces, es que allí no la interpreten, solo escriban cuál es esa experiencia de contexto. Bueno, entonces, váyanlo ahí escribiendo poco a poco. Ahora, en estas raíces hay otros elementos muy importantes. Y vamos a situar las capacidades. Hay diferentes formas en términos de la capacidad, ¿cierto? Yo buscaba un poco poder definir qué es la capacidad y de alguna manera como diferentes perspectivas me hablaban de que la capacidad tiene que ver con lo que tú estás en capacidad de ese saber hacer. Pero es un saber hacer que está todo el tiempo en proceso, es cambiante, muy probablemente se transforma, ¿cierto? Todo el tiempo, no siempre es lo mismo. Y de alguna manera, en ese saber hacer, pues en esa medida vamos avanzando y en la medida en que lo elaboramos, lo analizamos, hacemos un proceso de apropiación de estas capacidades, es cuando decimos se vuelve y se implica con lo que es una competencia, que ya lo vamos a ir entendiendo poco a poco. Entonces, capacidades. ¿Cuáles serían las capacidades? Afectivas. Un ejemplo de capacidades afectivas podría ser, por aquí alguien me puso compasivo, ¿cierto? Si no estoy mal, no me lo estoy inventando. Creo que Carlos lo puso como compasivo. Entonces, bueno, una capacidad afectiva sería ser compasivo, ¿sí? Una capacidad afectiva sería si expreso mis sentimientos con facilidad. Una capacidad afectiva sería si reconozco mis emociones, reconozco lo que me pasa en cualquier momento de la vida. Esa es una capacidad afectiva. Una capacidad motriz, por ejemplo, se me viene en este instante un compañero de trabajo que alguna vez tuve y él me decía, él luchaba mucho porque para los talleres, pues efectivamente, talleres presenciales, sobre todo con niños, nos tocaba mucho el tema de la capacidad, la capacidad psicomotriz fina, ¿sí? Elementos de psicomotricidad fina, que es, por ejemplo, cortar con tijeras algo muy minucioso, manejar pinza, bueno, ¿sí? Y esta persona sufría con eso porque no había logrado alcanzar esta capacidad psicomotriz, muy probablemente porque sus procesos de vida no pasó por un jardín infantil, quizá en su casa pues no realizaron ninguna estimulación al respecto, lo que fuera, pero no había hasta ese día, hasta ese momento de su vida, no había trabajado esta capacidad. Con el tiempo y al verse en un contexto, por ejemplo, que trabajábamos en talleres con niños, pues tuvo que desarrollar la capacidad. Le costó bastante, no se los niego, pero lo pudo desarrollar. Quizá no a la medida que lo hubiese desarrollado con la plasticidad de un niño, pero logró desarrollar lo que necesitaba para poder trabajar en un contexto con niños. Entonces, por ejemplo, esa capacidad psicomotriz, ¿sí? Y si ustedes lo miran desde la perspectiva de su hacer, pues empezamos a mirar allí como esas capacidades psicomotrices que de alguna manera necesito. Y las otras son las capacidades cognitivas, ¿ya? ¿Cuál sería la capacidad cognitiva? Tenemos la capacidad de análisis, tenemos ¿cuál? Otra. Capacidades, por ejemplo, numéricas. Regálenme más capacidades cognitivas. La memoria, niveles de atención, ¿sí? La percepción. No sé si se han dado cuenta. Todos estos elementos, la síntesis, efectivamente, todos estos elementos, cuando ustedes se han estado ya en procesos de aplicación, por ejemplo, de pruebas psicotécnicas, todos estos elementos, dependiendo de los cargos para los cuales vamos,
sea a un nivel técnico, sea a un nivel profesional, sea a un nivel ya especializado o sea gerencial, pues efectivamente de alguna manera se sitúan de acuerdo a lo que se está buscando en la empresa. ¿Listo? Pero estos elementos, por ejemplo, en las pruebas psicotécnicas, normalmente salen. Normalmente, de acuerdo como a las pruebas psicotécnicas que se utilicen, pues a veces no se evalúan eso si es para un cargo que se está necesitando. Bueno, hasta allí, ¿cómo vamos? La ortografía, yo creo que la ortografía estaría relacionada un poco con lo psicomotriz, ¿no? Pero la ortografía tiene que ver mucho con el aprestamiento, como ese nivel que nos enseñaron de justamente el manejo, no solo de la mano, sino de la relación que hay entre mano y visión. Eso es un tema de aprestamiento, por eso, bueno, hoy en día vemos que quizá eso se ha alterado mucho. Voy a sacar esta cuña un poquito, y es que se ha alterado mucho, de alguna manera la ortografía ha cambiado significativamente, producto de que ya utilizamos más los teclados. Entonces, lo que desarrollamos es diferente. El nivel de desarrollo en términos de la capacidad psicomotriz es diferente. Entonces, allí yo diría que sí, puede ser que sí te trabajaron bastante el tema, el bilingüismo tiene que ver con la capacidad cognitiva, definitivamente. Sí, eso tiene que ver. Bueno, seguimos en nuestro tronco. Compañeros, en casa, tómense el tiempo para construir esos elementos. Súper importante. El tronco. En el tronco vamos a situar 3 elementos que considero que son importantes que podamos reconocer. Uno son las motivaciones. Y cuando hablamos de la motivación, yo quiero situar aquí la motivación como aquello que me mueve, ¿sí? No sé si poner la palabra deseo, pero es como aquello que mueve eso que deseo si lo pensamos en el campo de lo profesional. ¿No? Pero no se trata de un proceso de idealización. No quiero, pues sí, hace poco tuve la experiencia con una persona aquí en asesoría de hoja de vida. Y sus expectativas, pues sus motivaciones era evidentemente tener el cargo más grande en una organización, ¿cierto? Y situaba la organización y todo. Muy bonito, lo cual no, pues no les voy a decir, no le voy a decir a la persona, no, no es válido, o sea, no le voy a invalidar su sueño, ¿cierto? Su idealización. Pero lo que yo le decía al respecto es, para llegar allá, tú debes hacer un proceso. ¿Sí? Y si pensamos en ese proceso, ¿qué es lo que te mueve a ti? O sea, si tú quieres ser el gerente de una organización como la ONU, por ejemplo, ¿qué es lo que te mueve a ti para ser el gerente de una organización como la ONU? No, pues que les voy a contar un poco. Económicamente, me imagino que el gerente debe ganar buen dinero. Le dijo, bueno, tu motivación es el tema económico solamente. Y esa pregunta de alguna manera partió lo que esta persona estaba buscando. Porque sí, en el ideal, evidentemente nos venden que quizá un cargo gerencial, estar en la ONU o ser un diplomático de ONU, pues va a generar económicamente unas ganancias, ¿cierto? Pero no es la motivación, no es lo que mueve el día a día de esta persona que está de alguna manera empezando, que tiene que hacer un proceso para llegar allá. Entonces, cuando yo le digo esto, empezamos a identificar que su motivación, por ejemplo, está en ayudar. Esta persona se visualizaba en ayudar a infancias, que esta persona se visualizaba en estar siempre en contacto como con otros, con comunidades. Entonces, allí empezamos a construir qué es lo que a ti te mueve, qué es lo que a ti te interesa realmente en tu campo
laboral, en tu ejercicio, no en el campo, en el ejercicio de tu profesión, en el ejercicio de la labor que vas a ejercer. Entonces, eso es importante. Luego los intereses, pues, creo que allí no tengo que definir mucho, qué son los intereses y la autoimagen, cómo se perciben a ustedes. Si se paran frente al espejo, ¿qué van a ver allí? ¿Cómo me estoy viendo yo? ¿Sí? Cuando digo cómo me estoy viendo yo, me estoy viendo como una persona quizá que está aburrida con todos los trabajos que ha tenido en esta vida, para alguien que ya ha tenido la experiencia laboral, o está viendo que de pronto como que no me siento agradado o agradada con cómo hoy estoy allí en un puesto de trabajo, o al contrario, siento que estoy siendo coherente con lo que realmente veo de mí en ese espejo. Entonces, miren que es un ejercicio muy bonito que ustedes se lo permitan hacer en términos de analizar realmente cómo nos estamos viendo hoy. ¿No? Les comparto, voy a tratar como de traer experiencias que construimos aquí en asesoría de hoja de vida. Y otra experiencia es, por ejemplo, como un compañero que llega al espacio y se está dando cuenta ya en su casi último semestre que la carrera que estudió no es la que realmente desearía, ¿sí? Se percibe a sí mismo triste cada vez que tiene que venir y pensarse cuáles son como las prácticas que debe realizar. Entonces, de alguna manera esto nos empieza a cuestionar sobre cómo está usted, porque efectivamente en un proceso con recursos humanos, un proceso de selección de personal, eso va a surgir. No es que el psicólogo o la psicóloga sea brujo y que tenga un tercer ojo y pueda ver más allá de lo que yo le diga, y que me aprendí cómo debo responder el Guartec, que es la prueba de los cuadritos, de los 6 u 8 cuadritos, ¿sí? O los 16 cuadrantes. No significa, es que es lo que están observando en mí, es lo que estoy proyectando también de mi autoimagen en el otro. Entonces, allí creo que es un ejercicio que es necesario planteárselo y ustedes se van a empezar a dar cuenta porque en el perfil profesional, si hay algo muy bonito que nos habla de nuestro valor agregado cuando lo ofertamos a una empresa, es hablar sobre lo que me motiva y definir cuáles son mis intereses, ¿sí? Muchas veces yo leo el interés, crecer profesionalmente, profesional y personalmente. Y yo digo, ¿y eso qué significa? Contame qué significa. Pues todos queremos crecer profesional y personalmente, pero ¿qué significa para ti? ¿Sí? ¿Cómo te visualizas? No, yo quiero ayudar, o sea, mi interés está en liderar equipos de trabajo para que una organización crezca. Sé, porque quizá vengo en un proceso de coaching, en fin. ¿Sí? Entonces, allí creo que es importante que se piense en eso. Carlos, qué pena, no te alcancé a leer. No. ¿Fue Carlos? No alcancé a leer lo que escribiste. Yo te digo. Bueno, aquí hay Gracias. varios. Ok. Lo menciona, bilingüismo o multilingüismo se considera una capacidad cognitiva. Sí, es así. Y Sí, Carlos obviamente dice, tiene una elaboración gigante, ¿no? Sí. y Carlos dice, en la base de cada actitud hay una emoción. De cada actitud hay una voz, muy probablemente, porque la actitud, con C, actitud, tiene que ver con un estado de ánimo, ¿sí? Entonces, sí está anudado a emociones, la actitud. Es cómo tú te sientes. Y en esa actitud podemos darle lugar a que puede ser, si lo miramos desde acá un poco a lo calificativo, podríamos decir, o son hay actitudes positivas y hay actitudes negativas, ¿sí? Además, que la actitud también tiene una característica y es que muchas veces tenemos la capacidad de esconderlas, ¿no? Como de manejar el doble lado en el tema de
Sí, puedo sonreír, pero quizá no estoy muy contento o muy contenta con lo que se hace, ¿sí? Entonces, y la actitud, pues siempre de alguna manera va de la mano con una aptitud. Y es que quizá, si es positiva, pues efectivamente, si la calificamos la actitud desde lo positivo, muy probablemente es porque te sientes ágil en un saber hacer, es porque quizá ya has aprendido a hacer algo y te dispones para hacerlo, le pones todo el empeño, te sentís un poco más seguro, ¿sí? Entonces, das como la posibilidad de hacer las cosas de otra forma. Entonces, sí te respondería allí, pienso, creo, considero que la actitud sí tiene que ver con las emociones. Es un estado anímico. Bueno. Y el otro punto, bueno, ya para que sigamos en el árbol, ¿cómo estamos de tiempo? Yo siempre me paso, qué pena. Y el otro elemento, ay, ya vamos a llegar en nuestro frondoso árbol, son las competencias, ¿sí? Las competencias. En algunas entrevistas son directos y ¿cómo te percibes? Bueno, si en algunas entrevistas ya te están preguntando eso, con la realización de este árbol, tú ya puedes hablar con seguridad de ti. Sin temor a que normalmente como pasa, ay, se me vaya a salir algo que no debo decir. En las entrevistas, compañeros y compañeras, intenten ser ustedes. Punto. Eso no se esconde, eso no se evade, eso no se le muestra otra forma, porque desde ahí parte, de alguna manera, la seguridad con la cual usted se está vendiendo en el campo laboral. ¿Sí? Creo que es importante eso que nombras y es realizando este árbol. Para mí, Carolina Vanegas, pienso que ustedes ya van a tener la posibilidad de hablar con mayor seguridad de sí mismos en una entrevista. Muchas veces nos preguntan, salen esas preguntas de ¿qué cambiarías de ti? Bueno, yo creo que ahí ya no se sientan tan corchados porque con este árbol se van a dar cuenta en qué elementos hay razones para mejorar, ¿cierto? Y no mejorar esperando a que me den un trabajo, sino mejorando en términos del desarrollo personal, de la capacidad de desarrollarte de manera personal y eso se va a visualizar en los diferentes campos de tu vida. Entonces, llegando otra vez a las competencias, ¿se acuerdan que les decía que son los conceptos, que son los procedimientos y que ahí vuelven y nos aparecen las actitudes y los valores? Pero actitudes y valores mucho más elaborados, reconocer las debilidades y saber, claro, es que cuando tú reconoces, no todo tiene que ser bonito, ¿no? Es necesario reconocer también en dónde flaqueamos un poco, en dónde está de pronto la dificultad. Yo creo que es importante reconocerlo. Este árbol no es solo para que pongan lo más bonito y hermoso, sino lo que somos. La oportunidad de ustedes plasmar allí todos esos elementos identitarios y poder decir, ok, ¿qué voy a hacer con esto? ¿Sí? ¿Cómo me voy a definir? ¿Cómo realmente, dónde está mi plus? ¿Dónde está ese valor agregado que yo quiero dar? Debilidades, todas y todas tenemos debilidades. Todos y todas la tenemos. Hasta el gerente, no sé, cualquiera. Todos la tenemos. El tema es reconocer y hacer un proceso de eso. ¿Dónde te ves? Por allá Carlos dice, ¿dónde te ves en 5 años? Bueno, respóndeme ahora que terminemos de hacer el árbol, ¿dónde te ves en 5 años? O me mandan la respuesta al correo, porque sí me gustaría, esa respuesta es muy personal en términos de que el entrevistador no está esperando una respuesta idealizada,
Si el entrevistador está esperando una respuesta idealizada sobre dónde quieres estar en 5 años, creo que el entrevistador puede estar equivocado. El entrevistador está esperando que tú tengas la capacidad de hacer una lectura de ti y de ser coherente con lo que deseas contigo. Entonces, creo que eso es importante. Son preguntas que a veces nos cansan, que uno quisiera como, ay, vuelve la pregunta del millón, ¿cierto? ¿Y cómo te ves en 2, en 5 y en 10 años? Pues yo no sé, quizá ahí hay una elaboración, ese podría ser otro taller que no lo pensemos. Claudia, compañeros, que no lo pensemos sobre como esas preguntas que nos hablan un poco de la visualización, como de la imagen, de cómo también respondemos ante esto que nos causa también como mucho temor hablar. Entonces, compañeros, en competencias, escriban allí conceptos que de los aprendizajes que ustedes tuvieron en el proceso de formación profesional, sea pregrado, sea posgrado, de qué conceptos se han podido apropiar, de qué conceptos pueden hablar, ¿sí? De qué conceptos, porque creo que todos lo logramos, no con todos al 100%, bueno, no con todo al 100%, pero justamente las competencias lo que habla es de eso, de que somos específicos, que hay que mirar la particularidad y que es importante. Entonces, creo que allí hay que hacer una revisión. Yo les sugiero, porque cuando llegamos a pensarnos como en los conceptos, muchas personas me dicen, "Ay, no puedo aquí a la mano como mirar una hoja de vida, pero me han escrito como algo en el término de conocimientos de ingeniería. Voy a tomar como algo de ingeniería. Y yo digo, bueno, ¿y esto lo sabes hacer? O sea, ¿entiendes qué significa esto? Y me dicen, pues yo fui a la clase. Lo confundes con capacidad, ya lo clarificamos. Yo fui a la clase, pero pues sí, tengo anotaciones al respecto. Yo les digo, no, es algo de lo cual tú puedas hablar, que te sientas en capacidad también de hablar sobre el tema, ¿cierto? Que si te llevan a pensar o hacer un análisis, obviamente el conocimiento es abierto y el conocimiento, hoy en día tenemos la oportunidad, afortunadamente, de que accedemos al conocimiento de muchas maneras. El conocimiento es abierto, pero participar en proyectos, por ejemplo, no, que sé gerenciar proyectos sociales. Wow, me acabas de ocurrir eso. Y uno dice, ¿cómo así? Sí, es que yo tuve una clase que se llama proyectos sociales. ¿Y qué aprendiste? ¿Qué sabes hacer? O sea, ¿qué lograste construir en tus conceptos respecto a eso? Y a veces no lo tenemos claro. Entonces, si tú no lo sabes, si no sabes hacer un plan, por ejemplo, un plan de acción básico, pues muy probablemente no vamos a poder desarrollarlo, ¿cierto? Entonces, yo creo que es necesario, y esto es un ejercicio también de pensarse, en qué me siento yo, en qué me siento más ágil, con qué me identifico un poco más. Por ejemplo, si a mí, Carolina Vanegas, me dijeran, eh, no sé, vení y hablábame sobre, en este momento, sobre la noción de hiperactividad. ¿Cómo es esto de la hiperactividad? Yo les diría, no, espérate, yo tengo que renovar como conocimientos porque pues hace rato que no trabajo como con niños propiamente, por ejemplo, la hiperactividad en la infancia, entonces yo digo, ay, no, yo no sé, ¿cierto? Pero si yo voy y pongo en mi hoja de vida conocimientos en hiperactividad, pues la persona que me está leyendo dirá, bueno, esta chica ha tenido como la experiencia de manejar el tema, está actualizada en el conocimiento y pues cuando me llaman a una entrevista de pronto me hacen alguna pregunta y termino más bien pasando vergüenzas. Entonces, compañeros, eso es importante, ¿sí? Y en el perfil nos pasa mucho eso, que nos perdemos allí en los conceptos, por querer poner conceptos muy bonitos
o palabras muy elaboradas y bonitas en nuestro perfil, lo que sucede es que de alguna manera pues invalidamos también esto. Los procedimientos, las actitudes y los valores, ustedes se van a dar cuenta que la competencia tiene que ver con el accionar. ¿Cómo lo llevo yo al campo de lo laboral? Cómo todo esto que tiene que ver con mis capacidades afectivas, psicomotrices, cognitivas, los valores personales, las motivaciones, si yo junto todo eso, vamos a terminar muy probablemente en una competencia. ¿Como cuál? Nómbreme una competencia para que, así de las que se están pensando en este momento. ¿Estamos tímidos o es que yo no escucho? Están tímidos. Estamos tímidos, ¿cierto? Bueno, una Aunque bueno, aquí hay competencia. unas observaciones en el chat. Ajá, No sé, de ajá. pronto ya lo viste, la de Dana que dice que confunde, eso lo confunde con las capacidades. Ya. Ah, sí, Dana me había escrito eso. Sí, Dana había escrito eso. Qué pena, Dana, no haberte dado respuesta. Esta la tiene que- Carlos dice, soy ingeniero mecánico. Ay, espera. Soy ingeniero mecánico, el calor tiene la capacidad de transformar y puede intervenir los procesos de la industria en general. Gestión de procesos. Ah, bueno, y Dana dice gestión de procesos y tecnología biomédica. Lo que él Claro. menciona. Entonces, espere, vamos a definir, a hacer la claridad con Dana primero de la diferencia entre una capacidad y una competencia. La capacidad, estamos diciendo que la capacidad es la que me permite como ese saber hacer, ¿sí? Lo que logramos, lo que se construye, que me permite un saber hacer. La competencia definitivamente es la unión entre todo este conjunto, el saber hacer, el saber ser, la posibilidad del saber estar, por ejemplo, lo actitudinal, el saber estar es lo actitudinal, ¿cierto? Y hay otro que se me escapa, que es el saber, como el saber procedimental, es el saber cómo gestionar, es que se me fue ahorita la palabra, pero mira que la competencia, el saber actuar, el saber actuar. Entonces, es importante que nos pensemos en esas competencias, esos elementos, ¿sí? Esos saberes, esos diferentes saberes. La capacidad es lo que construyes en el saber hacer. De alguna manera, por ejemplo, si lo pensamos desde la capacidad afectiva, sí hay algunos elementos del saber ser, pero lo aprendiste a través de la acción, del saber haciendo. ¿Mm? En cambio que la competencia tiene una complejidad mucho más elaborada en la relación de estos diferentes saberes. Que eso también, de allí también podríamos hacer otro espacio de taller Ubícate porque es muy bonito poder situar como estos elementos que nos sirven para el campo laboral. Y las competencias, pues las podemos diferenciar de alguna manera en competencias organizacionales, competencias gerenciales, funcionales y técnicas. Yo creo que, yo no sé, me corrigen si alguien aquí piensa diferente o sabe de alguna manera allí alguna diferencia. Creo que todos desarrollamos en la medida de los procesos de ese desarrollo del que yo les hablaba, el proceso de desarrollo tenemos la posibilidad de construir estas diferentes competencias en términos de lo técnico, lo funcional, lo gerencial y lo organizacional. Ese es uno de los objetivos de visualizar a las personas hoy en día desde una mirada de la gestión basada en competencias. No se trata de decirle al otro, tú no puedes o tú no sabes, sino de mirar cómo posibilitar que se desarrolle esas competencias, ¿no? Cómo posibilitarlas. ¿Cómo nos vamos a posibilitar, a permitir construir esa serie de competencias en nuestro ejercicio laboral? Puede que al principio, para aquellos que están iniciando su campo laboral,
muy probablemente al hacer la hoja de vida, que es la angustia que siempre nos encontramos, es que no vean muchas competencias allí en términos de todas estas características, pero yo allí les sugiero, siempre aquí en el espacio, yo les sugiero como que miremos experiencia, tu valor agregado en los diferentes campos de tu vida, para que así podamos como retomar de allí y empezar a construir ese sello personal en la vida laboral. Y en la medida que vas ya desarrollándote en tu campo laboral, pues vas a empezar a darle una identidad con una fuerza quizá mucho mayor a tu perfil, a tu hoja de vida, ¿sí? Dana, tenés una pregunta. Y Dana tengo tiene una pregunta. pregunta. Carito, Dímelo. una pregunta, o sea, en las competencias, por lo menos en un perfil como el mío, en el que de pronto yo soy de biomédica, ¿no? Yo de Ajá. biomédica, la experiencia que tengo ha sido pues académica, porque me fue muy bien en lo académico, y ha sido de prácticas, o sea, las prácticas que hice en dos instituciones de salud y el proyecto GRAP. Sería mejor si uno en esas competencias, obviamente tiene que ver con las capacidades que ya me di cuenta, o sea, ya me es un poco más claro, es parte de las competencias. Sin embargo, uno enfocarse más bien en lo que, como en ese saber ser, por lo menos porque si uno no tiene la capacidad, no la capacidad, sí, las capacidades de pronto cognitivas o como muy técnicas para un determinado trabajo, pero uno tiene las ganas, que eso es súper importante, uno quiere, uno sabe cómo uno aprende, entonces uno se enseña, Ujú. uno busca el conocimiento, como uno enfocarse a esas experiencias de vida y a ese lo que soy, como vender eso más bien, o como lo he dicho. Yo creo que Como puedes, como decir, estamos en... Espérate que yo creo que yo soy la entrecortada. Perdón, Dana. Yo pienso respecto a esto que preguntas, eh, creo que es necesario, es válido que como estás iniciando este proceso en el campo de lo laboral, es muy válido situarte desde tu experiencia académica, ¿sí? Además que pues has tenido una serie de sellos también en términos de lo académico. Creo que es importante y creo que es importante que explores desde allí qué te permitió, eso que de alguna manera, por ejemplo, te reconoció, ¿cierto? ¿Qué reconociste en ese espacio? O sea, ¿qué rescatamos allí en términos de esas capacidades, en términos de las motivaciones, de esas formas de mirarte como en el ejercicio de tu profesión? ¿Sí? Y yo creo que si juntamos eso, te puede llevar a construir a identificar tus competencias. Creo que es válido. Es válido. Todos tuvimos que empezar por allí, ¿sí? Entonces, creo que es válido que lo construyas desde la experiencia académica. Además, porque desde la experiencia académica también sabemos, primero, hay un elemento y es que alguien que reciba tu hoja de vida, pues tiene que reconocer que estás iniciando un proceso laboral, ¿sí? Una vida laboral, perdón. Y segundo, reconocer con qué mirada, con qué enfoque debo mirar esa hoja de vida, ¿ya? Eh, Sería bueno que empieces a explorarlo. Si quieres, realiza el árbol y me lo envías al correo para como poder saber, quizá ayudarte allí un poquito como a identificarlos, ¿te parece? Porque es que no sé ahorita como de dónde agarrarme para poder identificarlo. Si ¿cómo, realmente cómo es los espacios contigo, Caro, para ver si los puedo separar? Bueno, debes escribir. Claudia, ¿cierto la puedo decir? Sí, compañeros. Hola, 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 hola. Hola. Dana, pregunta, Sí. ¿hace cuánto te graduaste? Ajá. Me gradúo ahora. Ah, Ah, bueno, sí, ella está habilitada para sacar el espacio de escucha creo que son psicológica. máximo, sí hay un tiempo, ¿no? Porque si no, pues imagínense. Sí, hay un tiempo como de recibir esas asesorías, ¿verdad?
Sí, claro. Bueno, Qué bueno. pena que no estaba aquí hablándoles. Ay, no, qué Eh, pena. ¿Cómo están todos? Sí, máximo un año de haberse graduado. O sea Listo. que pilas para que lo aprovechen. Exacto. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Si cumplen con ese requisito, lo único que tienen que hacer es escribir escuchapsicológica@uao.edu.co y piden la cita para asesoría hoja de vida. Ese es el procedimiento que debes hacer. ¿Listo? Entonces, pues compañeros, preguntas hasta allí. Yo quiero que ustedes, cada uno va a tener a cada uno, definitivamente si construimos este árbol, ustedes van a poder identificar su valor agregado. Ya lo hemos trabajado, creo que el próximo taller de Ubícate es un tema de desarrollo de hoja de vida, si no estoy mal, nuevamente. Y ya vienen con una herramienta para ese taller, una herramienta para construir perfil, que allí se dan unas pautas sobre cómo construir el perfil. Mira, es escucha psicológica @uao.edu.co. Lo deben hacer desde su correo institucional, por favor, porque si no, no los van a tener en cuenta. ¿Listo? Deben realizarlo desde el correo institucional. Eh, entonces, realicen este ejercicio. Yo creo que esta es una herramienta muy bonita con la cual ustedes pueden avanzar muchísimos más para que quizá los que pueden acceder al tema de la asesoría de hoja de vida, pues puedan ya llegar con esto y como poder construir ese perfil mucho más fácil, ¿sí? Ya va a ser mucho más sencillo. Y además, el otro elemento es que a ustedes les va a dar una herramienta supremamente eficaz y muy poderosa cuando tengan que realizar un proceso de selección de personal específicamente y especialmente en términos de una entrevista, ¿sí? Porque en la entrevista se basa en saber de ti, saber de cada uno de ustedes, saber qué es lo que, cuál es ese valor agregado del que tú me vienes a hablar para poder asumir el cargo para el cual estamos buscando. Entonces, creo que eso es importante, ya ustedes no tienen que de pronto dudar sobre la respuesta que vamos a dar. No, y si la duda está, es una duda más personal, muy probablemente, pero ya pueden hablar con seguridad sobre y hacerse cargo de lo que quizá me gusta mucho de mí y quizá lo que no tanto me gusta de mí. Entonces, es importante que lo realicen. eh, y bueno, este es el ejercicio. Este ejercicio el día de hoy nació también de un taller del semestre pasado y pues la verdad creo que es una herramienta muy poderosa que ustedes se pueden trabajar en muchos de los campos. Ahora es una herramienta que les sirve para muchos campos de su vida, quizá, bueno, en otros campos de lo familiar, lo personal, lo social, que se puedan pensar también allí cómo estamos funcionando. ¿Listo? Entonces, bueno, este ha sido nuestro taller el día de hoy, nuestro espacio de construcción. Cada uno trabaje ese arbolito, por favor. Apropiense de esa vaina, siéntanse seguros y seguras de lo que son eh, y reconozcan en todo ese árbol, si lo vemos desde esta perspectiva, cuál es el sello que cada uno de nosotros tenemos en la vida profesional. ¿Listo? Les agradezco de verdad muchísimo este espacio, les agradezco que pues hayan participado en él, que realicen el ejercicio, por favor. De verdad, ¿cuándo será el próximo taller? Bueno, ayúdennos por favor con la evaluación del taller. Chicos, no se me vayan sin realizar ese apoyo, porque esa es la manera también de nosotros conectar que estos espacios son necesarios. ¿Listo? Y de verdad, muchísimas gracias para los que puedan acceder. Acá los esperamos con los brazos abiertos y bueno, con la mejor actitud. Caro, mil gracias. No, a Genial. ustedes.
A ustedes muchas gracias. Espero haber podido lograr lo que queríamos hoy. Es esta herramienta que la podamos construir. Yo esta herramienta la trabajo en muchos espacios, no solo, de verdad que lo trabajo en muchos espacios acá de la U con los jóvenes, lo trabajamos en espacios comunitarios y bueno, también en este espacio que tiene que ver como con lo organizacional y la vida laboral. ¿Listo? Bueno, Claro que ahora sí. sí no me alargo, Bien. Ay, no, soy el colmo, son las 7. No te preocupes, es que mejor dicho, la gente feliz de recibir el conocimiento que les compartiste, Caro. Y quiero aprovechar Muchas gracias. para decirles que tenemos ya la programación completa de Ubícate en la página web de la universidad. Se las voy a compartir a través de este enlace para que se vayan programando los talleres y efectivamente el que sigue es de hoja de vida. Ahí les dejé el enlace. Ok. Y por favor, de verdad, lo que dijo Carolina, les vamos a mandar una evaluación que la necesitamos para que estos espacios tengan continuidad y podamos seguirlos haciendo. Y también que ojalá convoquen a sus compañeros y amigos y pasen la voz, porque mira, se nos inscribieron 115 personas al taller y se nos conectaron 29. Entonces sí vemos Ay, que todavía sí, por falta mucha favor. gente por participar y estos espacios son demasiado valiosos, no se imaginan cuánto. Gracias Por Camila por favor. tu comentario y gracias a todos por estar aquí, por haber participado. Besos a ti, Carolina. Ay, muchas gracias, Clau. A ustedes también, a todo el equipo y a todos aquí los compañeros, compañeras que están de verdad conectados. Y bueno, espero que haya sido de verdad un proceso de aprendizaje y de construcción. Seguro que sí. Sí. Muchas gracias a Un todos. abrazo para todos y una feliz noche. Cierto. Chao, chao. Feliz noche para Chao, todos. que estén muy bien. Chao, muchas gracias.